Bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy tengo acá conmigo a una de mis mentoras, porque es así, él me ayudó bastante en estos años, nos hemos visto varias veces y me encanta que esté acá porque creo que tiene mucho para contar, sobre todo de su camino en el emprendimiento y también acompañando a otras personas, ¿no? Como en todo este desarrollo. Así que Noelia Cánovas, contame un poco quién sos, qué haces y presentate para el resto de las personas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Julieta, por la invitación. Es un placer estar hoy aquí. Como has dicho, nos conocimos en el mundo, ¿no?, de esa parte de mentoría, pero bueno, para mí fue descubrir una gran persona, una gran profesional, así que agradecida de estar hoy aquí compartiendo contigo este ratito. Y bueno, pues como decía, soy Noelia Cánovas, llevo dedicándome en el mundo del emprendimiento pues cerca de 14 años, emprendí siendo muy jovencita. Y bueno, desde entonces, digamos que esa energía y esa adrenalina se apoderó de mí y me encanta generar impacto a través del emprendimiento y acompañar a otras personas en ese proceso. Hace 6 años inicié mi último emprendimiento, que es Esto Actitud, que es una empresa en la que trabajamos a través de la formación, entrenando la actitud de las personas con la psicología positiva, educación, PNL, coaching, bueno, al final diferentes herramientas que generan un impacto en aquellos que la perciben. Me encanta y la primera pregunta que tengo justamente es esto, ¿no? ¿Cómo empieza este camino hacia el aprendizaje y también hacia la formación? Porque entiendo que estuviste siempre muy centrada a ese lado, entonces mi pregunta es un poco, primero, ¿cómo iniciaste hacia el aprendizaje y formación? Y también si tenías alguna referencia dentro de tu entorno más cercano sobre el mundo Vale. emprendedor. Pues lo que es educación empecé siendo, vamos, una niña, nunca mejor dicho, porque fue a través de mi profesor de educación primaria. Él fue quien despertó esa pasión en mí por la enseñanza y sobre todo el cómo él, en este caso se llamaba Don Conrado, bueno, y se llama Don Conrado, cómo en este caso nos impulsaba. Él nos veía como lienzos en blanco y eso a mí me encantaba, cómo nos daba la posibilidad de querer y de crear todo lo que quisiéramos, ¿no? Que al final también está un poco relacionado con el mundo del emprendimiento. Y desde entonces, digamos que esas ganas de enseñar empezaron en mí y conforme fui creciendo, pues me desarrollé en todo el ámbito de la educación. Entonces, hace ya muchos años de entonces, ya te digo, era una niña y desde ese momento, en el primer momento en el que pisé un aula, supe que quería dedicarme al área educativa. Me encanta y aparte también está buenísimo porque muchas veces vemos muchos jóvenes, ¿no? Que no tienen mucha idea de hacia dónde están yendo o cuál es como su visión a futuro. Entonces creo que iniciaste con una visión muy clara. Sí. Tan clara es que posteriormente, cuando terminé magisterio, tenía claro que lo quería encontrar a ese profesor que había Mm. despertado, ¿no?, esas ganas de enseñar en mí. Y bueno, lo encontré porque justo cuando yo terminé, claro, tenía 12 años, él se jubiló al año siguiente. Y bueno, me costó de encontrar, pero al final lo hice y bueno, le pude agradecer en persona pues todo aquello que había despertado a mí, en mí. Y no solo eso, luego posteriormente pues le he ido dedicando conferencias, un libro, querer un poco agradecer ese legado, ¿no?, que muchas Ujú. veces dejan los maestros en todas las personas, esas huellas que al final no sabes hasta dónde pueden llegar a deparar. Tal cual, sí. Y aparte hay personas así que nos van marcando y que por ahí no lo notamos hasta pasado un tiempo, a veces, en tu caso lo notaste rápido, pero hasta pasado un tiempo a veces no, como que no nos damos cuenta y quizás le podríamos haber preguntado muchas más cosas, ¿no? Sí. Como que después nos parece que tenemos que volver a buscar a esos perfiles. Y hay un tema, esto me linkea con esto, ¿no? De que hay un tema cuando se trata de emprender, y sobre todo de emprender tan joven, que es como que toda la corriente va hacia seguir formándote, busca un trabajo Ujú. tradicional, como que involúcrate a trabajar por cuenta ajena primero, como la falsa seguridad, vamos a decir, que se da muchas veces en esto. ¿Sentiste apoyo para emprender? ¿O empezaste realmente con toda la parte tradicional y después, bueno, como que fuiste armando lo tuyo? Vale, justamente mi carrera es muy de terminar y hacer oposiciones, porque claro, yo Sí. estudié Magisterio de Educación Primaria y conforme terminé, empecé a estudiar un máster de Psicología de Problemas de Conducta y desarrollé un plan, en este caso, de prevención de violencia escolar.
Y ahí es cuando yo conecté muchísimo con lo que era emprender. Yo dije, ostras, esto no quiero que se quede en papel, sino que lo quiero llevar a Ujú. cabo. Y fue cuando empecé a conectar con esa parte emprendedora. De hecho, tuve la oportunidad de formar parte de, bueno, en este caso se llamaba ThinkBig, que era un programa de la Fundación Telefónica, y ahí conocí a muchísimos jóvenes que estaban con ese despertar también emprendedor, con muchas ganas de generar impacto. Y me preguntabas antes si tenía personas de mi familia que habían en este caso emprendido, ¿no? O referentes cercanos. Y la verdad es que no, pero el hecho de conocer a tanta gente a esa temprana edad, con 22 años y mucha gente de diferentes puntos de España con ganas de hacer cosas, para mí era como mi equipo, ¿no? Esa parte que Ujú. te ayudaba y te sumaba hacia donde me quería dirigir. Es verdad que a nivel de apoyo por parte de mi familia sí que tuve, pero a nivel social es verdad que muchas veces me preguntaban de, uy, si eres maestra, ¿por qué no quieres estar en un colegio y ya está? Y es verdad que durante un tiempo lo compaginé. Estaba en un centro Mm. educativo y a la vez llevaba toda la parte del emprendimiento. Estaba, bueno, por aquellos entonces estaba mucho en la parte de Barcelona, Madrid y Valencia. No estaba todo el mundo digital como está ahora, por lo tanto tenía que pivotar mucho y llegó un momento que tuve que decidir y decidí por el mundo del emprendimiento. Lo tuve claro. Bien, sí, lo tuviste claro, igualmente creo que lo tenías claro de entrada, pero bueno, es como que terminó de cerrar toda la idea. Y Sí, vos me decías que, y mirando también un poco toda la información sobre la historia de Esto Actitud, la cofundaste con otra persona. sí, Contame un poco cómo se desarrolló esto de fundar algo con otra persona, tener un socio clave. vale. Pues en este caso, Sergio, él proviene de toda la parte más empresarial y yo Ujú. de la parte educativa. Teniendo muchas conversaciones, ¿no? Al final veíamos que nuestra visión era similar, pero en entornos distintos. Digamos que llegamos a la clave de que al final aquello por lo que nos recordaban o nos diferenciaban era nuestra actitud. Y de ahí surgió esa parte de decir, ostras, es que realmente tú quieres generar impacto en un sector y yo en otro, pero realmente las bases son comunes. Y al final yo creo que parte de cuando comienzas un proceso de emprendimiento, tu objetivo es generar impacto. Y es verdad que a nivel educativo yo conocía como las reglas del juego, para que me puedas entender, y él las conocía las reglas del juego a nivel empresarial. Por lo tanto, Mm. fusionando esa parte de ahí, cogíamos un sector muy amplio. Y ya no solo eso, yo creo que una de las claves, ¿no? Importancias de emprender también con alguien es el aprendizaje. Por ejemplo, en este Sí. caso, Sergio en ventas es buenísimo y a mí eso me ha permitido, ya no te lo tienes tú que preparar, sino que tienes a una persona referente de la que estás aprendiendo y al final las personas muchas veces aprendemos por imitación. De hecho, es una de las claves, ¿no? Con los niños y las niñas también. Y es una manera de decir, wow, me gusta cómo lo estás, en este caso, explicando, impartiendo, y lo puedo absorber para esas partes que yo no tenía desarrolladas en el mundo empresarial, digamos, las puedo coger. Y por otro lado, el que no tenía esa parte, digamos, tan educativa, ¿no? O del sector educativo, también llegas a esa parte de ahí. Entonces, consigues un equilibrio que yo creo que es súper positivo cuando eliges, ¿no? Pues a un cofundador para que forme parte de tu equipo. Sí, es muy importante eso, creo que está bueno el complementarse sobre todo porque es verdad que cuando lo hacemos solos nos falta siempre alguna pata cojea, digamos, de la mesa y cuando elegimos a alguien está bueno como elegir ese complementario como para poder aprender. Y también Totalmente. hay... Ay, dime, dime. No, 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 por favor, decime. Te iba a decir que la primera vez que emprendí, en este caso yo lo hice en solitario y una de Sí. las cosas que me di cuenta era la parte de la venta. Quizás por eso ahora le doy más importancia, porque yo creo que en los procesos, ¿no? que estás de emprendimiento sabes detectar cuáles Mm. son tus puntos fuertes, ¿no? y como tus áreas de mejora. Y cuando lo haces tú solo, es lo que comentabas, ¿no? que igual tienes ganas de preguntar o de decirle a alguien algo y no, tienes tú que al final quien emprende sabe que ocupa un montón de roles, pese a que el suyo principal sea Total. uno de ellos. Total, total. No, y aparte también es verdad que todos los contactos que podamos hacernos y todas las personas con las que nos podamos encontrar y aprovechar para hacer preguntas o para aprender esto que decías, ¿no? Por el tema de observar y ver qué podemos interiorizar dentro de nosotros para poder hacerlo mejor, porque a veces
Sí, es verdad, no somos buenos para algunas cosas y está bueno como o ir por más y aprender, que bueno, en este caso también sé que estuviste en la cátedra en su momento, que nosotros nos conocemos gracias a la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia y esos entornos hacen la diferencia para esto Totalmente. mismo, para aprender habilidades. Totalmente. Para aprender habilidades y también para que personas, o por ejemplo fue parte de mi Ujú. aprendizaje, que personas que llevan un largo recorrido te simplifiquen las cosas. Es decir, en muchas ocasiones no visualizamos al empresario, quiero decir, sobre todo cuando empiezas en el mundo del emprendimiento, ¿no? Como decir, madre mía, cuantísimo camino, o ojalá yo, ¿no? Y Sí. cuando te lo aterrizan y te enseñan de no, mira, es que nosotros empezamos aquí o nosotros tuvimos que aprender a base de fracasar X veces para tener esta idea final o para trabajar de este modo, de esta manera. Es como que te abre muchísimos los ojos y dices, wow. Por eso a mí me gusta también esa parte de ser mentora, aunque evidentemente es junior por el recorrido que tengo, pero permite traer a la tierra, por así decirlo, muchos conceptos que vemos como mucho más complejos, desde más toda la parte que llevo yo, toda la parte de inseguridades, miedos, toda la parte de gestión emocional, el emprendimiento es clave, y conocer a referentes y a grandes empresarios de aquí y que te lo faciliten, pues para mí es una de las cosas que me llevaría a un gran aprendizaje de ahí, de la parte de la cátedra. Sí, totalmente, totalmente. Ah, y ya que hablas del tema de miedos y desafíos, ¿cuáles dirías que son esos miedos o desafíos que enfrentaste los primeros años, ¿no? Sobre todo emprendiendo, pues ya llevas muchos, a ver si te acordás de algunos Sí, sí. puntuales, o también que reconozcas comunes, ¿no? Dentro de las personas con las que trabajás. Pues fíjate, uno de mis mayores miedos, de hecho este lo compartí contigo cuando nos conocimos. Claro, yo empecé con 22 años en el mundo pues más del emprendimiento y aparte físicamente yo soy pequeñita. ¿Qué es lo que sucedía? Que entrabas en procesos de negocio y tal y no era un miedo, era una inseguridad, ¿no? De pensar que a lo mejor, pues por aparentar más joven, en ese momento digo, Sí, tenías a lo mejor pues esa inseguridad a la hora de comunicar una idea. Es verdad que con los años, claro, yo he ido aumentando años, ¿no? Y entonces veo a gente con pues, la edad que yo tenía y que te trasladan ideas de una manera brutal y digo, wow, cómo cambia, ¿no? La visión cuando eres tú esa persona joven a cuando han pasado, pues eso, 10 15 años y lo percibes de una manera completamente diferente. Ves esa parte de talento innato con tu juventud, mm, evidentemente, y va progresando. Entonces, es verdad que esa parte es algo que sí que tuve esa parte presente. Y luego, la verdad es que miedo como tal, no te diría, no sé. Tendría que pensar, ¿eh? Y darle vueltas para, para pensar en alguno. perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo igualmente, porque si no sale uno así puntual, está buenísimo porque significa que no era tan grande. Eso es No, real. Y lo que acabas de contar, a mí, bueno, nosotras lo hemos hablado justamente juntas, porque es verdad que tengo 35 años, pero parezco de mucho menos, y eso a veces me puso en situaciones de, como, vamos a decir, como esa inseguridad y la sensación de desventaja de que sí. no te prestan atención, ¿no? Y creo que acá coincide mucho también con tu negocio, que tiene que ver con esa actitud que ponemos, tiene que ver con Total. esa forma de hablar, con esa presencia que quizás establecemos, porque es verdad que creo que lo que primero hay que trabajar como emprendedor, y decime si opinás lo mismo, tiene que ver con la confianza. Porque si no tenemos esa confianza en lo que hacemos, por más que no esté completo, en lo que estamos ofreciendo, por más que no lo hayamos probado, en lo que realmente queremos y vemos como visión a futuro, por más que no lo tengamos del todo claro, es muy difícil la venta después. Sí, totalmente. Y al final, y de eso también va esta actitud, ¿no? Como que muchas veces buscamos esa confianza fuera. Es decir, voy a Sí. tener más estudios, voy a trabajar con diferentes empresas porque esto va a certificar que es calidad, ¿no? Lo que yo estoy ofreciendo. Sin embargo, te das cuenta, y es algo que nosotros nos dedicamos, ¿no? A trabajar, que al final la fuerza la tienes dentro de ti. Por mucho que Sí. tengas más titulaciones, evidentemente tendrás más conocimientos, pero no te va a dar la seguridad que tienes cuando has trabajado tu propia actitud y tu propia personalidad y has visto las fortalezas que tienes como persona. Sí, también creo que muchas veces nos centramos en las debilidades en lugar de fortalecer aún más esas fortalezas Ujú. que
otro reconoce en nosotros y nosotros no tanto en nosotros mismos, ¿no? Como que pasa mucho eso de repente el otro dice, bueno, que a ti se te da fácil. Bueno, perfecto, pero para mí es una pavada y porque es una pavada, al final le saco el lugar que merece. Sí, Y eso totalmente. Yo creo es... que conforme pasan los años, aquellas cosas que podías ver, como decías, ¿no? Como debilidad, que me preguntaba sobre el miedo, ahora Mm, para mí es una ventaja. Por ejemplo, a la hora de cuando damos formaciones en institutos, para poder conectar con chavales y con chavalas, yo percibo que también por esa sensación, ¿no? De, pues eso, de movimiento, de energía que tengo, y puede ser mi propia estatura, es algo que me viene bien. Cosa que yo en sí, su primer momento no, a lo mejor, no supe ver. Y es algo que, vamos, cada uno tiene que tener una altura, una cara tal y cual. una energía. Así que, Tal cual, bueno, es que lo hablamos mucho esto y quiero que las personas que estén escuchando del otro lado lo tomen también para cualquier ejemplo que tenga uno mismo, ¿no? En nuestro caso es esta parte ujú, que nos pasó y que por lo menos yo ya siento que en este último año sobre todo cambié mucho en esto, pero sí durante mucho tiempo como que decía, bueno, quizás tengo que cambiar el atuendo, quizás tengo que cambiar la postura o la forma de ciertas cosas. Cuando en realidad, si empezás a notar el feedback del otro lado, empezás a darte cuenta de lo ventajoso que puede llegar a ser y lo bien que lo correcto, podés aprovechar. Y no cambiar tu lado más auténtico, creo. O correcto. sea, Es que al final que... es la clave. Ser auténtico yo creo que es el superpoder que tenemos de poder mm, generar impacto y que te diferencia de los demás, porque si cambias tu atuendo, cambias tu manera de comunicar, al final estás repitiendo un patrón que no eres tú. Y yo creo que una de las grandes oportunidades que te da el emprendimiento es poder ser auténtico, porque estás creando tu propio proyecto. Entonces, si sí. creas tu proyecto y actúas de otro modo que no eres tú, wow. El problema creo en este último tiempo, por lo menos lo que yo observo mucho en cuanto a comunicación digital, a propuestas de este tipo y para fortalecernos, para tomar confianza, para ir hacia nuestro propósito y que no se entienda propósito como algo súper espléndido y como impactante socialmente. No, 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 cada uno como que tiene su propuesta en ese sentido. Creo que se bastardeó mucho esto de la autenticidad y al final se crearon muchos perfiles poco auténticos porque eran la autenticidad de otro, ¿no? Como Correcto. copiamos ese modelo de autenticidad que se supone que es bien visto. Y acá te quiero preguntar como profesional de todo este tema y de toda esta área también de formación, ¿cómo ves el desarrollo de este tiempo en cuanto al PNL, en cuanto a esto de fortalecer mucho más el crecimiento personal para lo profesional también? Porque sí vemos que hay mucha tendencia a estar en estos cursos o a ser parte de ciertas formaciones que se supone que nos van a ayudar, pero muchas de Sí. ellas quizás están como un poco vacías, ¿no? De todo lo que realmente es necesario para poder hacer ese desarrollo. Pues, a ver, te diría que más allá de lo que es la parte de la formación, ¿no? El Mm, PNL, coaching, psicología positiva, diferentes cosas, te diría que lo que hay detrás al final te tienes que quedar, bajo mi punto de vista, en gran parte con el formador o formadora que haya detrás, ¿no? Porque es verdad que es muy fácil poner un título que pueda generar un impacto y llamar la atención de muchas personas, pero sobre todo es de quién me lo va a transmitir y cómo me lo va a transmitir. Para mí al final lo que es la formación tiene que haber una transformación. No solo te doy conocimientos, sino que te estoy dando herramientas, te estoy facilitando a que hagas ese proceso, ¿no? De autoconocimiento para que te generes realmente un impacto. Desde hace unos años es verdad que ha cambiado mucho, ¿no? Como que las personas se han dado cuenta de que en esa parte de laboral impacta mucho tu parte, evidentemente, cómo estás a nivel emocional, y las empresas han empezado, ¿no? A invertir muchísimo dinero en que sus trabajadores, ¿no? O los propios empresarios deciden hacer esa transformación. Es verdad que cuando tú haces este tipo de formaciones, ¿no? De autoconocimiento potentes, vas a ver que hay cosas que no te gustan de ti. total. Y para eso tienes que estar preparado. Entonces, ya no es una formación al uso que voy y me enseñan, ¿cómo te diría? Pues una clase de matemáticas que sí que te están dando conocimientos y te va a dar ciertas habilidades, sino que el propio autoconocimiento lo tienes dentro de ti.
y en muchas ocasiones pues verbalizar para ti, no quiero decir para los demás, verbalizar cosas que no te gustan, trabajar con tus creencias, con aquellas que se formaron sobre todo en esa etapa de la infancia o de la adolescencia, pues vuelves a un pasado en el que en ocasiones a lo mejor prefieres tapar, sin embargo ese pasado está condicionando cómo es tu actitud, tu conducta, ¿no? En el momento presente, y esas creencias que tienes, poderlas cambiar. Pero evidentemente es un proceso de transformación y para mí la clave es sobre todo quién te va a transmitir esa formación. Más allá del título, yo siempre digo que hay veces que puedes tener una conversación con una persona que sea súper potente, súper transformadora y que no fuera el objetivo de, de tener una formación, que puede ser que te surja en un networking, que nosotros también vamos a muchos, ¿no? En un networking, en un espacio que digas, wow, y me ha dejado esa parte de impacto. Al final, más que el título, por así decirlo, me quedaría con quién me transmite y sobre todo qué es lo que voy a hacer. En un proceso formativo tienes que tener parte de implicación. No es algo que vayan a contarte, sino que tienes que estar participando tú en. Sí, tal cual. Es esto de también experimentar, hablar, sacar a la afuera, ¿no? Porque muchas veces Ujú. se puede hacer como una formación, pero si uno no se involucra lo suficiente, como que realmente ese avance no se nota. Y hace tiempo atrás, bueno, yo tengo un club privado de emprendedores también de servicios y demás, y hablamos mucho de esto, ¿no? De que en realidad es mucho más potente y nos hace avanzar mucho más ese desarrollo personal que la Ujú. estrategia de turno que esté en este momento. Sí. Como necesitamos como conocernos lo suficiente como para saber qué tipo de decisiones estamos tomando, a quiénes también podemos pedir ayuda y referencia, no que nos digan lo que tenemos que hacer, que esto es algo también muy interesante que sucede mucho en el mundo emprendedor porque a veces, claro, como los mensajes estos, ¿no? Son tan impactantes como que pensamos va a tener la respuesta. Y por lo menos en mi caso, cuando hicimos la mentoría juntas, en los procesos de mentoría que estuve también todos estos años, me doy cuenta que el mentor quizás o la mentora tiene como palabras claves que destapan algo que no sabías que no sabías. Correcto. Entonces no tiene tanto que ver con esa respuesta concisa de hace esto, sino preguntas que abran ciertas respuestas internas. Y seguramente te debe pasar esto. Totalmente. Y además las respuestas no te vienen en el momento, que muchas Que veces, no. ¿no? Al final estamos, o desde pequeños, ¿no? Hemos estudiado así. Tú ibas al colegio y lo que tenías Ujú. preguntas te daban respuestas desde fuera. En el instituto igual, en la carrera igual. ¿Qué es lo que sucede cuando las respuestas las tienes que encontrar tú? Pues que sale muchísimas veces, ¿no? Esa emoción de la frustración, de la rabia, de dime qué hago, ¿no? O qué tengo que hacer. Y te dicen, no, la respuesta está en ti. Y tú dices, wow, ¿ahora qué? Claro, Claro, tal cual. asumes una responsabilidad que antes no asumías, pero es verdad que encontrar las respuestas dentro de ti te garantiza un éxito. Ya no quiero decir que el éxito en el mundo del emprendimiento, sino que estás haciendo lo que realmente tú sientes. Y Mm, eso vamos, te va a generar un impacto porque te funcione o no te funcione el plan que vas a desarrollar, al menos has tenido esa valentía y esa búsqueda de saber qué era lo que tú querías hacer. Pero es verdad que en muchas ocasiones pasa que es en plan de, vale, dame una respuesta, no. O a lo mejor se van con esa sensación, ¿no? De es que aún no lo sé, vale, date tiempo para pensar, date tiempo porque luego llega un momento que te aparece la respuesta. Pero es verdad que total. tienes que tener esa parte proactiva de, pues, de búsqueda. Sí. Y en todo este camino, cuando trabajas con personas para justamente este autoconocimiento Ujú. y desarrollo personal, ¿cuál crees que es la principal, sobre todo en el mundo emprendedor, ¿no? Digo, ¿cuál crees que es la principal desconexión que hay o principal desafío o bloqueo que aparece en todo este recorrido? Porque, como hablábamos antes, la confianza creo que es un punto importante y también creo que la comparación está mucho, ¿no? Sobre todo ahora en la época de las redes sociales que te permiten, ¿no? Mucho más el comparar. Te diría que una de las cosas que más suceden es que la gente tiene miedo a fracasar. Es Uf, una de las cosas que temón. en la formación, ¿no? Doy también diferentes formaciones a equipos de emprendimiento y es miedo al fracaso. Claro, si tú solo estás pensando en ese miedo,
caminas hacia él, quiero decir. Sí. Pero aún así, hace unos años hice una beca de Estados Unidos y ahí nos explicaban que realmente lo normal es haber fracasado varias veces antes de emprender. Y que, bueno, de emprender, no, de tener éxito. Emprender habías emprendido varias veces. E incluso que empresas muy potentes de la parte de Silicon Valley que decían que prefieren emprendedores que ya hayan fracasado que los que no. Claro, entendiendo que el fracaso forma parte de la vida. Y es verdad que a nivel social, sobre todo aquí yo creo que en España, en comparación, ¿no?, con aquella parte de allí, se teme constantemente por esa parte que tú decías también de comparación social, de qué van a pensar de mí. Fíjate, te arriesgaste y no has triunfado, o te Sí. arriesgaste y ¿para qué? Y todos esos miedos al final se convierten en murmullos que no te dejan sacar, en este caso, todo tu talento para aquello a lo que realmente te quieres dirigir. No quiero decir que te vaya a salir bien, ni muchísimo menos, pero vas a aprender. Y es verdad que cuando emprendes te das cuenta que tú puedes tener una idea fabulosa, pero que no sea lo que la gente quiere. Y es verdad que ahí Sí. tienes dos opciones, o bien asumes esa parte, por entenderlo así, de fracaso, ¿vale? Y lo aprendes y lo cambias, o te quedas anclado ahí intentando una y otra vez que esa parte triunfe. Si no es lo que la gente quiere, aprende. O sea, es decir, quizás tú has sacado con toda ilusión ese producto, pero no es lo que la gente está buscando. Escucha. O sea, para mí una de las claves dentro del mundo del emprendimiento es escuchar. No solo pensar lo que tú crees, sino qué es lo que está pidiendo la gente. Y cuando sabes detectar qué es lo que necesitan, sabrás ofrecer esa parte de productos que están buscando. Entonces, te diría esa parte, creo que una de las cosas más comunes es el miedo al fracaso. Totalmente. Sí, es que es como al final un fantasma que todo el tiempo está ahí y que imaginamos escenarios que después no son tan drásticos, que no suceden de esa manera, pero que en realidad eso es lo que nos hace crecer. Como, a ver, el mundo en América en general, sobre todo en Estados Unidos, es mucho más mandado, ¿no? Como quien diría, como que, bueno, lo hacen varias veces y hasta que no fracase dos, tres veces, seguramente no pongan dinero en ti. O sea, eso es así. Exacto. Sí, sí. Entonces, claro, tienen una cultura que acompaña al fracaso. Ujú. En el caso de quizás más la cultura española, o también te diría que los argentinos, es verdad que somos más mandados y hacemos, y bueno, y Ujú. fracasamos, bueno, vemos, pero hay mucho más del qué dirán y de la observación del otro, de la mirada del otro, que nos pesa mucho más. Es como que no podemos admitirlo, ¿no? De alguna Ujú. forma, y creo que eso perjudica bastante al crecimiento empresarial. Y Cuando realmente admitirlo, imagínate, admitir que has fracasado, es admitir que lo has intentado. O sea, es que quien totalmente, lo intenta, evidentemente no vas a fracasar. Pero cuando has puesto todo tu atención, foco, motivación en algo y no ha salido bien, te llevas un montón de aprendizajes. tal Dime cual. ahora con todo esto que has aprendido, la siguiente vez, ¿cómo lo vas a hacer? ¿O qué vas a hacer? Pero es verdad que en muchas ocasiones, ¿no? Esa vista al pasado de ya lo intenté y no me salió bien. Claro, es una creencia que tú tienes ahí súper arraigada en ti. Pues toda la parte, ¿no?, de PNL y todo esto que veíamos, de cómo modificar pues esas propias creencias para proyectarte cara a futuro. De, vale, esta parte es un aprendizaje, de aquí que saco para la siguiente vez. Sí, que también yo creo que a veces vemos que el fracaso está muy cercano porque no nos animamos a probar un poco más de tiempo. Porque, por un lado, lo que mencionabas, ¿no? Esto de, bueno, quizás no es lo que la gente está buscando y está bueno que escuches, que prestes atención y que veas la forma. Pero también hay veces que no le damos el tiempo que corresponde a las cosas para poder entender si es un fracaso realmente y si es Ujú. algo que pensábamos que íbamos contra la pared una y otra vez o si de verdad es que necesitaba que madure la idea o que necesitaba que se pruebe muchas más veces. Esta idea de el lanzamiento, gran lanzamiento que tiene que funcionar con miles de personas, nunca es el primer lanzamiento de esa persona. Nunca. O sea, no hay reglas en ese sentido, pero sí es verdad que nunca es el primero cuando tienen miles de personas. Siempre hubo otra prueba y no, lo que no estás viendo del camino, a mí me gusta Ujú. mucho pensar en eso, ¿no? Digo, que Sí, no estoy viendo de ese recorrido que me puede ser de inspiración y no de frustración. exacto.
esa parte que comentabas antes también, ¿no? A nivel informativo de disociarte, de decir, vale, no voy a pensar como siendo Julieta, ¿no? Sino me voy a disociar, vale, ¿qué le ha pasado a Julieta? ¿Qué acciones está viendo? Y desde fuera o sea, tienes como una capacidad, ¿no? De visión y de estrategia diferente a cuando tú estás Tal cual. conectada a tu propia emoción en ese momento. Yo creo que dentro del mundo del emprendimiento eso es clave, el saber disociarte para decir, vale, sí y no. Y luego también lo que comentabas, esa parte del producto mínimo viable, de poder testear, en Mm. muchas ocasiones, ¿no? Pensamos en, vale, voy a lanzar ya un proyectazo súper trabajado, testea primero con un producto mínimo Sí. viable y veamos qué es lo que va sucediendo. Bueno, hace poco, bueno, de hecho recién antes de empezar a grabar te contaba que había hecho el lanzamiento de vuelta de aperturas del club y que no había funcionado para nada. El mismo lanzamiento replicado de trimestre antes. Y de todo eso, sí, obviamente emocionalmente es horrible, es feo, porque decís, hey, tuve un montón de pasos que repetí, Ujú. que los pensé, que inicié estrategia, que planifiqué, que invertí y demás, y no funciona. Vale, pero ¿qué hice? ¿No? A mí me gusta mucho hablar con otros colegas donde vamos contándonos cómo van funcionándonos las cosas para saber cómo está el mercado de alguna manera, porque compartimos cuota. Y justamente el otro día uno de ellos me decía, te voy a hacer una primera pregunta, ¿tenías un grupo donde hablabas con estas personas? Y yo dije, uff, ¿una sola pregunta? Una sola pregunta, yo ya sabía que ya era ese el punto clave que había mandado una cagada, vamos a decir, en la estrategia. Ujú. Pero en realidad fue aprendizaje y para la próxima lo puedo modificar. Entonces, es eso, ¿no? Como pasamos por un montón de estadios, pasan un montón de cosas en nuestra vida personal también. El negocio no puede verse perjudicado absolutamente en todo cada vez que tengamos un estadio diferente y algo personal que nos modifique la emoción. Entonces, Ujú. crear esa estructura que nos ayude a sostener de una forma amigable, liviana y que nos sea más sencillo la estrategia y la planificación es clave en todo ese proceso. Y qué mejor que trabajar en nosotros, ¿no? Totalmente. O sea, es eso fundamental. Y con esto quería preguntarte, aprovecho y te pregunto si dentro de todas estas formaciones que lanzás y todas las cosas que vas haciendo, proyectos que vas haciendo, si tuviste alguno que recuerdes como un fracaso que te dolió, que decís, ay, esto me dolió en su momento, pero ahora lo veo diferente. Pues a ver, te diría de la primera vez en este caso que emprendí, porque yo desarrollé toda la parte de prevención de violencia escolar y mm, digamos que en ese momento con los centros educativos, te estoy hablando hace 15 años, me costó mucho que diesen la oportunidad de trabajar ese proyecto. El por Mm. qué no era por la calidad del programa, ni porque no les gustara, ni porque no les parecía interesante, sino porque pensaban que, digamos que a nivel de centro, asumir ese tipo de conductas o que habían ese tipo de conductas no les parecía como muy bien. Sin embargo, había una investigación detrás, estuve un año y medio investigando toda la parte de la violencia escolar y tras la investigación, ¿no? Veías como en mayor o menor medida el 100% de los alumnos que están a día de hoy escolarizados van a ser víctimas de la violencia escolar, bien en este caso como agresores, como espectadores o como propias víctimas, ¿no? Entonces, muchas veces se asocia esa parte de violencia escolar con la parte física que tú puedas ver, sin embargo, no solo, eso es un tipo de violencia, hay muchísimas más. ¿Qué es lo que pasó? Que no lo percibo como un aprendizaje, pero es verdad que en su momento a mí esa parte de ahí me costaba de entender cómo viendo una necesidad realmente social costaba tanto que los centros se decantaran por poder invertir en esa parte de ahí. Lamentablemente es algo que existe, sigue existiendo en la actualidad y que se ha aumentado además mucho con el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, ahora todo el tema del ciberbullying es algo que está en demanda y sigue en auge y es verdad que a día de hoy el programa que yo desarrollé lo absorbí dentro de esta actitud, pero reducido mucho en tiempo, ¿no? Hacemos colaboraciones con centros y formaciones, tanto con profesores como con familias y alumnado, trabajando puntos que necesitan. Entonces, esa parte de ahí sí que fue para mí
pues de aceptar y de aprender que hay veces que aunque tú hagas algo con toda tu buena voluntad y con ese buen hacer, que para mí al final lo más importante es que los niños y las niñas tengan una infancia feliz, es posible que aquellos clientes que tengan que comprar, por así decirlo, tu producto, piensen que pueda, pues eso, generar una imagen visual no tan positiva como les gustaría. Aunque sea un problema real, ¿eh? Sí. Y estadísimo, por Sí, esa desgracia. parte que también pasa mucho de que por ahí el cliente del otro lado no está preparado para el producto que vos estás ofreciendo, ¿no? Para la propuesta que estás ofreciendo. O no de esa forma, no con ese formato a veces, que nos pasa mucho. Ujú. Sin embargo, luego cambiándole esa parte, de decir, en vez de prevención de violencia escolar, mejora de la convivencia, simplemente Claro. una etiqueta, cambió. Por eso fue un aprendizaje de decir, wow, la venta, por eso decía, ¿no? Esa parte de ahí es clave, dependiendo de las palabras que vayas a utilizar, pese a que el producto prácticamente es el mismo que yo te estoy ofreciendo, pero te estoy cambiando esa parte de ahí y fue un aprendizaje. La verdad que es verdad que yo provenía de, pues eso, entorno educativo y querías como ser muy fiel a aquello a lo que tú estabas ofreciendo, Mm. trabajando, y esa parte pues más comercial o de venta, pues fue un aprendizaje de decir, necesito aprender, porque simplemente esas cosas generaban un impacto totalmente diferente. Sí, eso mismo pasa muchas veces con el tema de la presentación, ¿no? Que cuesta un montón de presentarnos. Bueno, me llamo Julieta y soy, ta, ta, ta. Sí. Y en esto siempre hablamos con otros emprendedores de cómo vas diversificando tu forma de presentarte y no quedándote en una sola y también entendiendo cada vez más el punto más abstracto en cuanto a tu personalidad y no tanto tu título. ¿No? Sí, Como que cómo cambia la percepción de una persona que tengo enfrente cuando me presento desde características de mi personalidad y sí. fortalezas a mi título universitario o formación que haya hecho en este momento. Ujú. Porque también cuando empezás a tener muchos títulos es muy difícil como resumirlos, entonces vas Sí, a tener que elegir de alguna manera y esa selección del mensaje es clave para el entorno en el que estemos. exacto, Así que totalmente. sí, De acuerdo. genial, genial. Bien, y te quería preguntar también, en base a todo tu conocimiento, ¿cuáles crees que son las señales que nos empieza a dar como nuestro propio cuerpo o energía cuando necesitamos escucharnos mejor, ¿no? Cuando necesitamos como dejar de ignorar ciertas sensaciones, porque siento que a Mm. veces vamos en un modo muy automático y que ese modo automático genera ciertas señales. A mí me pasó con el despertar de enfermedades, entonces como que tuve una señal muy clara, digamos, Ujú. pero bueno, para no llegar a ese grito, ¿no? Del cuerpo. Como, Vale. ¿qué cosas crees que son el habitué que sucede en este tema? Pues a ver, hay diferentes y al final, dependiendo de cada persona, va a interpretarlas de una manera u otra. Sí que te diría que nosotros, por ejemplo, damos formación de soft skills. Hay un Ujú. gran sector que les damos a menores de 35 años que están en ese proceso de decir, no sé si quiero seguir siendo empleado o generarme mi empleabilidad, ¿no? Y yo siempre les hago una pregunta que es, ¿qué tal son tus domingos por la tarde? Uf, preguntón. Dependiendo de la respuesta que te dan, ya lo sabes. Porque hay gente que te Sí. dice, los domingos por la tarde tengo un montón de ansiedad, estoy Mm. nerviosa, no me puedo dormir, muy inquieta de pensar que al día siguiente tengo que ir a un sitio donde no me apetece estar, con gente con la que no quiero compartir. Y ahí eso yo creo que es un punto clave. Los domingos por la tarde, dependiendo de cómo tú estés, ya te está dando mucha información de cómo va a ser tu semana, de cómo es tu semana y de cómo tú estás a nivel, sobre todo te diría esa parte laboral, ¿no? Te está dando Mm. muchísima información, muchísima información. Me encantó porque me acuerdo del año pasado, me empezó a pasar de que tenía esta conversación con mi pareja del domingo a la noche, me agarraba ansiedad porque tenía un cliente al otro día que Ujú. me ponía muy nerviosa, no tenía ganas de trabajar y es como que fue el punto donde me di cuenta, después de repetírselo varios domingos, fíjate que Sí, tuve que exponerlo varias veces para darme sí, sí, sí. cuenta, pero me parece que es una pregunta muy interesante para hacernos los domingos, de cómo nos sentimos.
Sí, porque al final es verdad que muchas, entre semana digamos que vas como mucho más en automático, de a lo mejor has ido a Mm, trabajar, luego te vas al gimnasio, luego si tienes que hacer cosas de la casa, y es como de, bueno, entras en la rueda, pero el domingo que normalmente has tenido, pues eso, el fin de semana y tal, cuando tú ya empiezas a anticiparte mucho y ves que tu nivel de energía cae, estás eso, pues triste, con ansiedad, que te cuesta mucho dormir, sobre todo esa noche, y te levantas ahí lunes por la mañana diciendo, "Uf, otra vez", ahí te está dando muchísima información. Y luego a sí, nivel, en este caso, ya no solo de ese propio estado de ánimo, al final nuestro cuerpo, según nuestras emociones, pues nos va mandando alertas, ¿no? Tanto a nivel de dolores de cabeza, dolores de espalda o la parte del estómago, ¿no? Que sería como nuestro segundo cerebro. Esa parte de ahí tenemos que ser conscientes. Lo que pasa que muchas veces, digamos que queremos apagar esas señales, no sí, les voy a hacer caso, voy a hacer que ahí no están, porque ahora no puedo parar, ¿no? Ahora tengo que ir en automático, me han surgido estas oportunidades, ¿cómo voy a parar? Claro, pero el cuerpo al final te manda muchas señales y es verdad tal cual. que escucharlos cuesta, porque es lo que antes decía, ¿no? Te va a traer a la palestra cosas que no te apetecen escuchar. Y sobre todo que cuando las escuchas, y esa para mí es la clave, una vez ya lo sabes, sabes que vas a tener que tomar decisiones. Porque mientras está ahí haciendo ruido y no te, sí, te molesta, pero no lo clarificas, no es lo mismo que cuando lo tienes encima de la mesa y dices, vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué Claro. hago? Es distinto. No, aparte cuando empezás a detectarlas y empezás a escuchar un poco más, y sobre todo también la parte de la intuición, no solamente las molestias que pueda llegar a traer el cuerpo, y ya es bastante difícil de ignorar, Mm. porque vos lo sabías de alguna manera, ¿no? Como Sí. esta sensación de diferenciar, aprender a diferenciar entre el miedo que me da a lo nuevo Ujú. a lo que no quiero hacer. Es que es distinto. Es muy diferente, pero si no lo, o sea, es como que es una práctica, es un ejercicio que Ujú. creo que tenemos que hacer, porque a veces puede aparecer en ese formato de miedo a lo nuevo y que no me atrevo o que tengo que buscar más seguridad y por eso como que, bueno, no sé si rechazar o decir que sí a ciertas propuestas. Pero después está la otra parte donde quizás por miedo a perdernos de algo y no darle importancia a esa intuición o a eso que detectamos físicamente, algunos lo tendrán más, otros menos, pero digo, si lo aprendemos a usar es una herramienta que es espectacular. Sí, y además notas esa parte del miedo en diferentes partes de tu cuerpo. Total, Se percibe totalmente. muchísimo a nivel, de hecho es parte del trabajo, ¿no? De la PNL, que dependiendo de dónde tú notas en tu cuerpo, no es lo mismo sentirlo como en la tripa, que te da como esa adrenalina, ¿no? Esa Sí. motivación, a notarlo, pues a lo mejor, dependiendo de cada persona, pues en la cabeza, en la parte del oso, en la cuenca de los ojos, sobre todo, Mm, dependiendo que cada persona lo siente en un lugar. Y al final muchas veces el miedo, dependiendo de cómo sea, ¿no? Puede ser un aliado por esa parte que tú decías, ¿no? De, ostras, esto me da con miedo, ¿qué necesito para tener seguridad? Vale, pues claro, necesito a lo mejor tener un plan A, B y C. Necesito haberlo, yo qué sé, me lo invento ensayado en mi casa previamente. Necesito haberme visto ya en esa situación visualmente, aunque no fuera. Al final son muchas cosas las que te pueden ayudar, pero sobre todo tienes que saber de dónde proviene ese miedo. ¿Qué mensaje te está diciendo? Todas las emociones tienen un mensaje para ti. Hay algunas que te generan agradabilidad y otras que no, pero hay un mensaje detrás. totalmente, totalmente. Bien, y la última pregunta que tengo para el día de hoy, antes de pasar a las preguntas finales, que son como más ping-pong de Vale. preguntas, es ¿qué consejo te dieron en estos últimos años o en estos años de emprender que para vos como que lo tomaste como propio y cuál le darías a una persona que sentís en este momento que está perdida y que por ahí te llega en un networking, por ejemplo, y solamente Vale. tenés 5 minutos para decirle algo? Pues hubo uno que me dijeron, y además fue en la cátedra de cultura empresarial, me gustó mucho, que nos dijeron en este caso, la frase tal cual no la recuerdo, pero era rodéate de gente que no sepa lo que haces, porque te van a dar grandes consejos al Ujú. desconocer cuál es, ¿no? tu expertise y a lo que te dedicas. Y es verdad, porque al final, mi sector, si me rodeo siempre de gente que sabe lo que hago, al final el vocabulario que utilizo es como mucho más específico, Sí, no ven esa parte de creatividad, es decir, en el sentido de quizás
al tener la misma visión no te hacen preguntas diferentes. Que para mí esa es una de las cosas más claves, ¿no? Cuando te rodeas de gente que es de otros sectores y tú no has pensado qué dices, ostras, pues a lo mejor no lo había pensado esto. Total. Y también te ayuda muchísimo a simplificar cuál es tu idea. Eso para mí es súper importante y con algunas de las personas, ¿no? Que me pasa, por ejemplo, con los niños. Con los niños y las niñas tienes que simplificar al máximo qué es lo que tú estás haciendo. Y también te hacen muchísimas preguntas muy creativas. Pero al final la creatividad es verdad que conforme vamos creciendo, si tú no la sigues entrenando, se va perdiendo. Y entrenar esa parte de ahí para mí es vital. Y de hecho es una de las cosas que luego yo he ido recomendando, ¿no? Esa parte del legado de la cátedra de decir, ostras, rodéate de gente que no sepa lo que haces. De hecho, cuando yo hice el proceso de mentoring en la cátedra, nadie había de educación. Y Mm. claro, yo decía, wow, no tengo esa parte de ahí de con quién poder conversar, pero claro, mucha gente eran de otros sectores que no tenían nada que ver, pero te hacían preguntas súper interesantes que te invitaban a poder pensar y explorar. Y yo creo que es súper importante, lo he dicho antes, ¿no? Esa parte de escucha cuando eres emprendedor. O sea, quédate con las preguntas que te haga la gente y que a lo mejor luego te viene bien, no te viene bien, pero te dan ideas. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes son las ideas que tú puedas tener y que te puedan ayudar a crear, ¿no? Entonces, creo que las preguntas en muchas ocasiones de gente que no tiene ni idea de lo que tú haces o no conoce mucho tu sector es súper válido porque te inspira mucho para crear. Genial, me encanta. Y esto no es pregunta, sino más bien que nos cuentes un poco, porque sé que estabas con tu proyecto del libro. Sí. Así que antes de pasar a esas últimas preguntas, nos cuentes un poco de tu libro, dónde también lo pueden encontrar y para quién está dirigido puntualmente. Vale. Pues el libro en este caso ha sido elaborado con diferentes expertos del área de inteligencia emocional. Está creado en Ujú. este caso por la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Y bueno, mi capítulo en concreto habla de para enseñar hay que emocionar, ¿no? De la importancia de las emociones en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y está dirigido pues para todos aquellos que les guste la inteligencia emocional y que si no, aún no la conocen, que les despierte, ¿no? Esas ganas o interés. El vocabulario que se utiliza es muy cercano, tanto para familias que quieran leerlo, ¿no? Docentes y alumnos también míos lo están leyendo y les está gustando mucho. Y al final lo que te invita es a esa reflexión, ¿no? Que cómo en este caso las personas que pasan por tu vida generan un impacto, pueden enseñarte aunque no sean profesores, por eso un poco también esa parte de la dualidad, ¿no? De que no solo aprendemos ni muchísimo menos en un aula y el legado que te pueden llegar a dejar. Entonces, no quiero desvelar mucho más, pero para mí es un viaje de autoconocimiento que creo que es muy poderoso para todo aquel que lo pueda leer y que le ayude pues, a transformar todas esas emociones que en muchas ocasiones sentimos y que en ocasiones no sabemos muy bien qué hacer con ellas. De hecho, hablo de toda la parte del miedo, del autoconocimiento, de las creencias, de esa etapa, ¿no? De la adolescencia en la que pues se sienten y se piensan muchas cosas y saber cómo dirigir, en este caso, o acompañar, mejor dicho, a esos adolescentes que están en esos procesos de autoconocimiento tan potentes. Me encanta, Y en me este caso, encanta. poderlo encontrar, está en Amazon, lo podéis Ujú. encontrar en la página, en este caso, de la asociación, también lo podéis encontrar de ASNIE. Bien, después igualmente me pasas el enlace y lo Perfecto. dejo directamente para que lo tengan. Bien, a ver, la última preguntita así final, que Hoy siempre has es hecho cara, como Julieta, te temo. un hábito que es como relacionada justamente a lo que hablamos principalmente en el podcast, que tiene que ver con estrategia y productividad, pero principalmente con productividad, que es cómo te organizás y qué herramientas utilizás en tu día a día de las cuales no puedes prescindir porque realmente te ayudan muchísimo a sostener esa rutina productiva que tanto necesitamos como emprendedores. Vale. Pues para mi herramienta, de hecho, me lo has dicho, pero es que la tengo aquí delante, así que la voy a sacar. La agenda. O sea, yo no Agenda. sé vivir sin agenda y la llevo en formato digital y en formato papel, porque soy una persona que retiene más, ¿no? Cuando lo escribe, pese a que luego lleve la parte digital, pero para mí es súper importante. De hecho, normalmente, conforme se termina el día,
reviso, ¿no?, lo que voy a hacer al día siguiente para tener esa parte de estructura, de saber, vale, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Luego hay otra cosa que para mí también me ayuda para toda esa parte de la atención, porque al final creo que un emprendedor siempre está con esa parte, ¿no?, proactiva de hacer Ujú. como muchas cosas, y es que lo que hago de aquellas tareas que quiero, que necesito o voy a desarrollar y hacer, las clasifico según, en este caso, orden de prioridad, ¿vale? Dependiendo de lo que necesite más inmediato, lo que puede esperar 2, 3 días y lo que, pues, es a largo plazo. Lo que suelo hacer es, bueno, yo aquí en mi despacho tengo un espejo grande, lo pongo todo en posits y lo pego. Y conforme cada tarea que voy a desarrollar, que sé que necesito una concentración plena, es de, vale, cojo el posit y visualizo que lo tengo ahí delante y digo, vale, primero esta tarea. Le asigno un tiempo, porque para al final las personas, si tienen mucho tiempo por delante, te va a ocupar todo el tiempo que tú le quieras dedicar. Y es Total. como que necesito tener mucha esa estructura visual. Yo soy una persona muy visual y es verdad que hay gente que dice, no, yo me la apunto y ya está. Pero para mí esa parte de orden es importante porque a la vez también soy muy creativa. ¿Y qué sucede? Que me van viniendo ideas. Entonces, yo me acuerdo que hace años miraba en la página, o sea, esto del buscador, y tenía tropecientas pestañas abiertas. Uf, Y era en sí. plan de, wow, claro, con tantas pestañas, imposible que tú seas. ¿Por No, qué? tal Porque cual. estás a un montón de cosas. Entonces, esa parte de mantener el foco y organización para mí ha sido súper útil y sobre todo ponerle tiempo a las tareas que voy a hacer. Más o menos, sabes, algunas que te pueden costar más o te pueden costar menos, pero tener esa parte de ahí a mí me sirve mucho. Y sobre todo también calcular los descansos. Creo que en muchas ocasiones vamos con esa parte de piloto automático, pero para mí desayunar, tomando el sol, el café y luego hacer Fundamental. el parón son cosas, vamos, súper necesarias. Es que están las tareas que son tareas operativas, estratégicas, y después están las de recarga también, ¿no? Que si lo ponemos en calendario, buenísimo porque nos ayudamos a seguir con la rutina. Totalmente. Gracias, Noelia, gracias por este espacio también de abrirte, de contar de tu negocio, de contar de tu experiencia y los consejos que creo que son muy valiosos y que saco bastantes píldoras acá del episodio que seguramente las personas también lo saquen para hacernos preguntas, para revisar qué estamos haciendo, cómo queremos seguir y también ver qué lugares y espacios podemos buscar para seguir creciendo personalmente. Contanos dónde te encuentran, más allá de que yo voy a dejar toda la información. Y si estás ofreciendo algo, principalmente ahora mismo, este episodio saldrá más o menos un mes Vale. vista, para que lo tengas en cuenta. Así también las personas te encuentran y pueden contactarte. Fenomenal. Pues bueno, primero muchísimas gracias a ti, Julieta. De verdad que ha sido un placer compartir contigo este ratito. Y respecto a dónde encontrarnos, nosotros estamos en la página www.estoactitud.es. Ahí nos podéis encontrar, también en redes sociales, en LinkedIn, Instagram y Facebook. Nos podéis escribir, que estaremos encantados de contestaros. Y bueno, acciones que estamos llevando a cabo. Desde hace unos meses hemos sacado una parte nueva dentro de esta actitud, que es Innova con Actitud. Y es que hemos conseguido llegar a un equilibrio donde integramos la parte de la inteligencia emocional con herramientas de inteligencia artificial. Es decir, Interesante. tenemos el foco de la persona, pero aplicamos diferentes herramientas para esa parte, ¿no?, que comentábamos, de ser más productivos, más proactivos y al final nuestro tiempo es limitado, por lo tanto, herramientas que nos puedan ayudar a agilizar procesos sin perder el foco en las personas y ese desarrollo, ¿no?, de inteligencia emocional que nosotros trabajamos, en diferentes, en este caso, áreas, es clave. Lo estamos trabajando tanto con empresas, equipos de emprendedores, por supuesto, y toda la parte educativa. Entonces, bueno, esa parte sería la que estamos llevando ahora, con esa parte de innovación. Y bueno, todas las formaciones que nosotros durante este tiempo hemos estado llevando también a cabo, de desarrollo personal, en centros educativos, en empresas, toda la parte de soft skills, ¿no? Y también en procesos individuales. También acompañamos a jóvenes en ese proceso de autoconocimiento y toma de decisiones, desde qué estudiar hasta hacia dónde me quiero dedicar y toda la parte, pues eso, de mentoring educativo. Al final lo que a nosotros nos mueven son las personas, de acompañarlas en ese proceso
de crecimiento utilizando diferentes herramientas. En un inicio eran todas más, pues PNL, educación, psicología positiva y todo esto, pero es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y aprovechar esas herramientas para agilizar muchos procesos, la verdad es que están siendo clave y están marcando también la diferencia. Así que bueno, encantados de poderos atender, de poder generar ese impacto en los equipos y en las personas y nada, pues muy felices de poder generarlo. Perfecto toda la información. Yo igualmente voy a dejar todos los enlaces. Gracias nuevamente por esta conversación tan linda, realmente la pasé muy bien. Y para todo el resto de las personas que nos están escuchando, nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, Julieta, ha sido un placer.